muy difícil resolverlo analíticamente, ¿no? Entonces se recurría a pruebas experimentales, ¿no? Entonces, eh, como se menciona acá, ¿no? Vamos a agrandarlo un poco para que vean ustedes este desarrollo, ¿no?, de estos conceptos, ¿no? Dice que eh, en los diseños preliminares, ¿no?, y los estudios de factibilidad, eh, generalmente, ¿no?, es necesario para el ingeniero obtener información de la potencia producida eh, por una determinada planta. Se supone pues que es una planta hidroeléctrica, ¿no? Y eh, la velocidad síncrona eh, y el estimado del diámetro del rodete runner, ¿no? Ahí en los siglos pasados traducían mal sus, bueno, los alumnos anteriores, runner ponían ahí corredor, ¿no? Claro que la traducción runner es de correr, ¿no? Corredor, ¿no? Pero aquí en este caso runner es el rodete, ¿no? El diámetro del rodete para determinar los costos preliminares y para decidir la disposición particular de las unidades generadoras, ¿no?, de la planta hidroeléctrica, antes de seleccionar, antes de la selección final, antes de realizar la selección final. O sea, que conceptualmente, ¿no? Eh, Nosotros los ingenieros debemos de hacer un análisis preliminar para poder establecer las características operativas que va a tener la planta hidroeléctrica, ¿no? Si la planta hidroeléctrica, como en el caso de Mantaro, por ejemplo, que está conformada por eh, turbinas Pelton, entonces tiene unas ciertas características operativas. Y cuando va envejeciendo, pues la turbina se va reduciendo su eficiencia y potencia. Entonces ya resulta antieconómico, ¿no? Porque inclusive los costos de mantenimiento se van incrementando. Entonces llega el momento en el cual, para poder competir, ¿no?, o otras centrales, porque hay otras centrales que quieren generar antes que Mantaro, ¿no? Y el COES, el Comité de Operación Económica del Sistema, tiene una relación de prelación entre las diversas máquinas que conforman las centrales hidroeléctricas y despachan primero aquellas máquinas que son más eficientes y en consecuencia, pues, al generar más energía tienen más ingresos. Eso es lo que buscan todos los que se dedican al negocio, ¿no?, de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, Mantaro decidió, pues, renovar sus rodetes para que nuevamente recuperen su eficiencia y potencia. Y ese es el papel que ustedes van a desempeñar, ¿no?, cuando trabajen en alguna central. Van a tener que
revisar, ¿no?, los resultados finales de potencia y eficiencia que una máquina desarrolle, ¿no? Si no cumple con las especificaciones que yo como propietario he indicado, pues hay penalidades, ¿no? En las especificaciones se indican, ¿no?, las penalidades, hay un cierto margen, ¿no?, que, en la que se acepta que se desvíe, ¿no?, el valor que ellos han ofertado. Pero ya si se pasa ese límite, ya se rechaza todo el paquete, ¿no? Y ahí sí la cosa es mucho más grave, ¿no?, cuando ya se rescinde el contrato, porque sale perdiendo tanto el fabricante como el propietario, ¿no? El fabricante pues ha invertido varios millones de dólares, ¿no?, en construir la máquina, y el propietario esperaba tener un determinado ingreso económico por la venta de energía, ¿no? La venta de energía y por la potencia, ¿no? Y si no logra eh, ese objetivo, entonces va a tener problemas financieros en los cuales el banco, ¿no? Porque muchas veces los propietarios, ¿no?, de centrales trabajan con el banco y el banco no perdona a nadie, no te dice a tal fecha me tienes que entregar tanto para ir pues eh, eh, cumpliendo pues con los abonos de retorno del capital, ¿no?, prestado. Ese es el asunto, ¿no? Todo esto se hace para evitar situaciones pues adversas, ¿no?, al propietario. El propietario se cubre bien, eh, mejor dicho, se protege, ¿no?, de que ocurran situaciones adversas trabajando, ¿no?, con su departamento de ingeniería. Por ejemplo, Electroperú tiene un departamento de ingeniería, ¿no?, que ellos han analizado eh, con detalle suficiente todos estos documentos, ¿no?, técnicos que el fabricante les entrega, ¿no? Entonces, eh, la obtención pues, de estos parámetros se basa en experiencias de otras centrales a nivel mundial, ¿no? Hay investigadores científicos que han establecido estas curvas, las curvas de la izquierda, perdón. Aquí vemos en el eje de ordenadas el número específico de velocidad. Este número específico de velocidad eh, se grafica versus la caída, ¿no?, en metros, en este caso, del agua, ¿no? Por ejemplo, las máquinas que trabajan con más caída, por ejemplo acá, digamos 400 metros de caída, ¿qué turbinas son las que se utilizan según esta gráfica? Aquí vemos eh, que están solamente en las Pelton, ¿no? Las turbinas Pelton son turbinas de acción. Aquí en nuestro país tenemos grandes caídas de agua y utilizamos mucho las turbinas Pelton. Las Pelton se caracterizan porque tiene un NS, un número específico de velocidad relativamente bajo, ¿no? En cambio, las turbinas que tienen menos caída,
Por ejemplo, estamos hablando de 40, 20 metros y hasta 10 metros, ¿no? Se utilizan pues las tuberías, perdón, las turbinas tipo hélice, ¿no? Propeller, o las turbinas tipo bulbo, ¿no? Por ejemplo, en la zona de selva, donde hay poca caída, se utiliza mayormente este tipo de turbinas, ¿no? Acá en nuestro país no hemos desarrollado mucho esta tecnología, pero en Brasil sí se utiliza este tipo de tecnología, ¿no? Eh, lo que pasa es que hemos descuidado, ¿no? Y hasta ahora se sigue descuidando el abastecimiento energético, ¿no? En la zona de selva, a pesar de que esa zona es rica, ¿no? En diversos productos agrícolas, ¿no? O frutícolas. Entonces, estas son curvas experimentales, ¿no? Que se basa, pues, en datos obtenidos de diversos tipos de centrales a nivel mundial, ¿no? Desde la Pelton, pasando por la Francis y llegando, pues, a las turbinas de bulbo o de hélice, ¿no? Aquí no aparece la Mitchell Banky, pero hará pocos meses un ingeniero me consultó, ¿no? Sobre un diseño de una Mitchell Banky que iba a desarrollar en un proyecto pequeño, ¿no? Relativamente pequeño, en el Cusco. Y, y ahí pues yo le facilité unos planos, ¿no? Para la construcción de este tipo de turbinas, que es bien sencillo, ¿no? Es ideal para zonas rurales donde la población pues no tiene capacidad de realizar inversiones muy grandes, ¿no? En la curva de la derecha se observa la zona, ¿no? De influencia de los diversos tipos de turbinas. Aquí estamos graficando la caída versus la potencia, ¿no? Turbine output en kilovatios, ¿no? O sea, la potencia en el eje de la turbina, no en el generador. Este es en en el eje de la turbina. Y aquí vemos, pues, que como, como siempre, ¿no? Las turbinas de más alta caída, aquí tenemos las turbinas de impulso, de impulsión, ¿no? Que son las Pelton, que están acá arriba, ¿no? Y las bombas tipo barril, ¿no? Bueno, este ya es un caso muy especial en las bombas que se utilizan en la producción, ¿no? De potencia. Pueden actuar, ¿no? Como bombas turbina, ¿no? Y aquí, eh, en esta zona más inferior, cuando las caídas son más bajas, cuando son menores, se utilizan turbinas de bulbo o las turbinas Kaplan. Son, como le mencioné, ideales para ríos caudalosos de poca caída, ¿no? Dado que los generadores eléctricos son síncronos, o sea, la velocidad, ¿no? Del rotor, donde está la bobina del generador, gira siguiendo, ¿no? Con un poco ángulo
de retraso a la velocidad de rotación del campo magnético, ¿no? Del campo electromagnético de la bobina estática, ¿no? Eh, y la ecuación que se utiliza, ya voy a observarlo usted acá, la velocidad va a ser directamente proporcional pues a la frecuencia multiplicado por 1200 entre el número de polos que tenga el generador eléctrico, ¿no? Otro parámetro importante es el diámetro. El diámetro que va a tener la turbina. Aquí también hay varios científicos que han desarrollado ecuaciones, por ejemplo, para determinar el diámetro de la turbina Francis. Por ejemplo, aquí dice que Leva, ¿no? Leva es un ingeniero que muestra, ¿no?, la siguiente ecuación para los rodetes Francis, ¿no? Este diámetro tiene esta ecuación. El diámetro de 3 se refiere pues al diámetro externo, ¿no? O la raíz de la caída entre las RPM, ¿no? Ya aquí abajo el D3, cuando está con minúscula, estamos hablando aquí de las unidades en el sistema inglés, ¿no? O americano. Después acá tenemos eh, los rodetes, dice Francis, eh, el departamento, ¿no? Del interior de Estados Unidos en 1976 obtuvo ecuaciones similares, ¿no? De la siguiente forma. Para turbinas de hélice, esta es la ecuación para determinar el diámetro, ¿no?, del rodete. Después también se tiene acá ecuaciones para, aquí más abajo, para las turbinas Pelton, ¿no? Es importante determinar inicialmente, ¿no?, cuál va a ser el diámetro del prototipo para poder hacer el presupuesto, ¿no? Cuando uno hace un estudio, es importante saber qué tamaño va a tener la casa de máquinas, porque la casa de máquinas tiene un diseño muy resistente, ¿no?, a, a los efectos climáticos, a una posible avalancha, ¿no? Porque estas máquinas, pues, estas centrales están cerca, ¿no?, a caídas de agua. Ya han ocurrido algunos incidentes, pero los ingenieros hidráulicos son ya expertos, ¿no?, en dimensionar adecuadamente cada una de las obras civiles, ¿no?, que se construyen en una central. Aunque este cambio climático está trayendo varias sorpresas. No hace mucho vi una noticia, ¿no?, que en Colombia todavía no habían inaugurado una central hidroeléctrica de algo de 1000 megavatios, o sea que era más grande que Mantaro.
pero vino una crecida del río, bueno, tenía ahí una presa de almacenamiento de agua. Ese día llovió tan fuerte que se rebalsó y la fuerza que ejerce el agua pues sobre las paredes de la presa es tan grande que colapsó la presa y se llevó a la central, ¿no? Y las máquinas aún no habían sido probadas. Eso fue una tremenda pérdida, ¿no? Para esta empresa que construyó la central. Yo participé en la ampliación de la central de Machu Picchu. Machu Picchu, un sector, ¿no?, de la central de Machu Picchu fue inundada, ¿no?, por una avalancha y se destruyeron ahí varias turbinas. Entonces se tuvo que reconstruir toda la central y se consiguió un área adecuada, ¿no?, para instalar las nuevas turbinas. Yo desarrollé la parte electromecánica. Ahí tengo las especificaciones que hicimos, ¿no?, un grupo de ingenieros en la parte electromecánica, porque hay especificaciones para lo que es la parte electromecánica, especificaciones para lo que es la parte de obras civiles, ¿no? Hay especificaciones en la línea de transmisión eh, y otra serie de estudios que se hacen, ¿no? Sobre todo estudios geológicos, estudios también del comportamiento del río, en este caso el río Vilcanota, ¿no? Respecto a otro parámetro, ¿no?, importante, es la eficiencia de la turbina. Los cálculos iniciales tenemos que asumir, ¿no?, una determinada eficiencia. Aquí, por ejemplo, tenemos dos tipos de turbinas. Las turbinas Pelton y las turbinas Francis. Aquí observamos que las turbinas Pelton a carga parcial, no, aquí se está graficando la eficiencia versus el porcentaje de carga, porcentaje de potencia, ¿no? Aquí se llega hasta el 100%, ¿no?, de carga, que se logra casi la máxima eficiencia, pero al 100%, por si acaso en turbina no se logra la máxima eficiencia, es un poco antes se logra la máxima eficiencia. Aquí hay una especie de joroba, ¿no? Sube, digamos, al 90%, se tiene la eficiencia máxima, pero después cae un poco, ¿no? Y aquí se observa que la Pelton es mucho más estable en cuanto a eficiencia respecto a la turbina Francis, ¿no? La turbina Francis, observen ustedes cómo es que su eficiencia cae, ¿no?, a todo lo largo, ¿no?, de la carga parcial. En cambio, la Pelton inicialmente permanece casi horizontal, ¿no?, hasta más o menos un 40 o un 35%, ¿no?, de porcentaje de carga, y ahí ya recién empieza a caer, ¿no?, su eficiencia. Aquí hay un ejemplo aplicativo. Eh, Se trata, ¿no?, dice aquí, a propósito, Hydropower Development as a net head, el desarrollo, ¿no?, de una central hidroeléctrica tiene una caída neta de
250 pies. Aquí ya están utilizando unidades americanas, ¿no? Y el, aquí, y el caudal, ¿no? De diseño de agua, ¿no? De flujo de agua es de 580 pies cúbicos por segundo. Se requiere determinar el tipo de turbina que será utilizado, la capacidad, ¿no? Normal de la planta, eh, la operación, la velocidad de operación, ¿no? De la turbina, eh, la velocidad adecuada, la velocidad específica apropiada, ¿no? Y la, el diámetro estimado de la turbina, ¿no? Entonces, eh, nos están pidiendo aquí pues la velocidad de operación, ¿no? Eh, y la velocidad específica. Entonces, vamos a ver cómo enfrenta este problema de diseño. Solución. Análisis y solución. Eh, referirse a las figuras 4.3 y 4.4, que muestra que la unidad debe ser eh, una turbina Francis, en el rango de la turbina Francis. Eh, en la figura 4.5, asumir una eficiencia del 91%, ¿no? O sea, en esa curva de eficiencia vamos a considerar que esta turbina Francis tiene pues una eficiencia del 91%. Eh, hacer una selección de prueba, ¿no? O sea, hay que probar los resultados. Eh, a partir de las figuras 4.3, eh, donde el número específico de velocidad es igual a 60, o el uso de ecuaciones eh, utilizadas en las figuras 4.3, utilizando el límite superior de la ecuación, ¿no? Ya, entonces aquí ellos dicen que eh, van a asumir, ¿no? Un NS de 60, eh, porque en la zona, ¿no? De, dice, en la figura 4.3, ¿no? Aquí está la figura 4.3, está acá, ¿no? Se tiene el NS, pero aquí el NS está en mayúscula. O sea, este es del sistema internacional y ese NS está en letra minúscula, pero podemos transformarlo, ¿no? De acuerdo a las unidades que empleemos, ¿no? Eso es fácil. Hay que usar un factor de corrección
SN60 en unidades del sistema americano, tenemos que multiplicarlo por un factor para que nos dé un cierto valor en el NS con el sistema internacional, ¿no? Y dado que conocemos, ¿no?, la potencia y la altura, podemos saber en qué zona está, ¿no? Por eso aquí ellos dicen que se va a utilizar esta figura, perdón, está acá. Bueno, aquí para determinar bueno, aquí dicen, voy a hacer una prueba con el NS, ¿no? Y aquí utiliza esta fórmula, ¿no? Eh, esta constante y la caída, elevado a un medio da 60.1, pero estas son unidades del sistema americano o el inglés, ¿no? Pero a nosotros nos interesa el NS del sistema internacional. Todo esto hay que multiplicarlo por un factor, hay que eh, cubrirnos, ¿no? Con un factor de corrección y obviamente que va a salir diferente al 61, ¿no? Pero, como aquí se indica, en base a esto calcular eh, la potencia, ¿no?, producida a partir de la ecuación 411, ¿no? La ecuación 411 es la ecuación que ya conocemos, ¿no? La potencia es igual al peso específico por la aceleración gravitatoria, por la caída, por la eficiencia, que ya hemos visto que aquí vamos a asumir una eficiencia de 0.91, ¿no? Entonces aquí están todos los valores, ¿no? Y esto sale 14.980 HP, o sea, 11.2 kilovatios, que es el primer resultado, ¿no? Así, considerando pues este valor que hemos asumido, ¿no? Entonces, nos dice, hay que resolver para un valor de prueba, ¿no? Eh, de, eh, de n a partir de la ecuación de la velocidad específica, ¿no? La ecuación de velocidad específica, aquí se indica, ¿no? Eh, las RPM, n, es igual al número específico de velocidad por h a la 1.25 entre la potencia elevado a la 0.5, ¿no? Y aquí ellos obtienen 488.2 RPM. Esa es la velocidad de ensayo, ¿no? Que han obtenido. Como ustedes podrán apreciar acá, se han tenido que asumir esta eficiencia, ¿no? La caída era un dato, el caudal también era un dato, entonces se podía saber
aproximadamente, ¿no? A cuánto era igual esta potencia. Resolver, dice, para esta prueba, ¿no? El valor de la prueba, el valor de n. Ahora sí, ya como tenemos la potencia, podemos calcular el valor de n, ¿no? O sea, las RPM es igual al número específico de velocidad por la caída elevado a la 1.25 entre la potencia elevado a la 0.5. Y aquí le sale pues 488.2 RPM. Pero claro, este valor es asumido, no a partir de valores asumidos. Entonces la única forma, como dice acá, a partir de la ecuación, ¿no? Para una velocidad síncrona, vamos a utilizar la ecuación 4.3, que nos indica que la RPM es igual a 7200, ¿no? Porque aquí ya está multiplicando, ¿no? Por la frecuencia, que es 60. 60 por 1200 es 7200, ¿no? Entre el número de polos. Entonces, aquí el número de polos lo despejo y me sale un valor de 14.75. Y como los polos no pueden fraccionarse de esa manera, entonces tenemos que escoger un número entero, ¿no? Un número entero de, polos es 14 polos. Y entonces la velocidad real sería 7200 entre 14. Y sale 514.3 RPM, ¿no? Y no es 488.2, es esta, ¿no? Entonces con este valor, ¿no? Calculamos la velocidad real, ¿no? Actual speed, ¿no? La actual specific speed, la velocidad específica real. Entonces, a partir de la ecuación ns, ¿no? Del número específico, que es esta, lo reemplazamos, ¿no? Como ya conocemos n, entonces n y la potencia, ¿no? Entonces podemos determinar el número específico de velocidad, que es 63.32, y no es 60 y pico que ellos habían asumido al comienzo, ¿no? Pero ojo que este es 60.1, pero con el sistema americano, ¿no? El sistema norteamericano. Y entonces el NS real es este, ¿no? 63.3. Y ahora, utilizando la ecuación 433, calculamos el diámetro del rodete. ¿No? Como es una Francis, ya hemos visto, ¿no? Que hay ecuaciones para determinar este diámetro de la Francis, ¿no? Aplicamos esta ecuación, se tienen todos los valores y se puede determinar cuál es ese diámetro, ¿no? Y en base a este valor ya podemos dimensionar la casa de máquinas, ¿no? En la respuesta, ¿no? 41 pulgadas, 41, perdón, 51 pulgadas, ¿no?
Eh, la secuencia es un poco larga, ¿no? Básicamente vamos a aplicar los conceptos de la velocidad específica, ¿no? En las ecuaciones de la velocidad específica, la velocidad específica juega un papel importante, ¿no? Esa ecuación, ya sea pues en las unidades inglesas, ¿no? Como aquí aparece, ns, tiene esta fórmula, ¿no? Y este ns, según pues el, el sistema eh, SI, tiene esta otra relación, ¿no? Aquí ustedes pueden ver las dos fórmulas, ¿no? Tanto para el sistema inglés como para el sistema internacional, ¿no? Vamos a ver aquí un ejemplo que hice en Excel. Eh, Creo que sí, esta fue la primera práctica calificada del 2024. Ah, eh, utilizando la curva de colina de la figura 4.1 o 4.2 y suponiendo que una unidad prototipo debe producir 99.74 megavatios de potencia de turbina, ¿no? O sea, en el eje de la turbina y no en los bornes del generador, con la mejor eficiencia, ¿no? Ya sabemos cuál es la mejor eficiencia en la curva de colina, y operar a una velocidad sincrónica de 450 RPM, desarrolle las suposiciones necesarias en cuanto a la velocidad específica o altura que utilizará. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a asumir? Primero, que la caída es constante, pues no, porque la caída es una obra de la naturaleza, ¿no? No va a cambiar la caída. Aquí he puesto una nota, ¿no? Para obtener una máxima eficiencia en la central hidroeléctrica, ¿no? Tenemos que cumplir esto, que el coeficiente de caudal debe ser igual a 0.06 y el coeficiente de energía también 0.06. ¿Por qué? Vamos a ver, acá tenemos la curva de colina. Eh, la máxima eficiencia está acá en este punto, ¿no? 90% de eficiencia máxima, ¿no? Serán ustedes. Observan, ¿no? O sea, a ver si lo ampliamos. Nos indican que esta turbina está trabajando a su máxima eficiencia, o sea, según la gráfica de colina, su máxima eficiencia es del 90%, según lo que apreciamos acá, ¿no? 90%.
Pero este valor del 90% de eficiencia corresponde a un coeficiente, ¿no?, de caudal de 0.06, ¿no? Observen ustedes la línea roja. Y un coeficiente de energía también de 0.06, ¿no? Se observa, ¿no? Entonces, es por eso que coloqué ese valor como parámetro de referencia, ¿no? 0.06. Densidad del agua en kilogramos por metro cúbico, 1000. La aceleración gravitatoria en metros por segundo al cuadrado de 9.8, 9.81. El caudal en metros cúbicos por segundo. Este valor, creo que no nos dieron el valor de caudal, ¿no? No, pues tenemos que hallarlo. Por eso que puse aquí un asterisco, ¿no? Este caudal vamos a tener que calcularlo, vamos a ver más adelante, ¿ya? La caída neta, H, es de 132.6, ¿no? Eso también vamos a tener que calcularlo, ¿no? Porque aquí no aparece como un dato. Los únicos datos son aquí de la potencia, ¿no?, de 99 megavatios, y la velocidad sincrónica, ¿no?, de la turbina. Entonces, sí, nada más que eso. Entonces tenemos que apoyarnos en la curva de colina, ¿no?, del modelo, ¿no? Porque estos datos son del prototipo y el prototipo se va a comportar igual que esta curva de colina del modelo, ¿no? Asimismo, tenemos la eficiencia de la turbina, que es del 90%, 0,9. La potencia en el eje es de 99.740 kilovatios, ¿no? Porque aquí los 99.7 son megavatios, ¿no? Entonces tenemos que transformarlo a kilovatios. La eficiencia del 90%, las RPM, nos dicen el dato también es de 450 RPM, y el coeficiente de caudal, que hemos visto que es de 0.06 por la gráfica. Y el primer cálculo que tenemos que hacer es el del caudal, ¿no? Para lo cual nos vamos a apoyar, ¿no? Primero, determinar este coeficiente de potencia, ¿no?, que es 0.032. Y esto proviene aquí de la gráfica. Hay que entender bien esta gráfica, ¿no? Hay que acordarnos bien dónde está cada parámetro, ¿no? Observen ustedes que el punto de máxima eficiencia está un poco más arriba que la curva de potencia, el coeficiente de potencia de 0.03. Observen ustedes, ¿no? Un poco más arriba de 0.03. Y hacia el ojo
0,9, la eficiencia de 0,9 está en la línea, ¿no? De 0,0032, ¿no? Porque va ascendiendo, ¿no? Eso sí lo visualizan, ¿no? Entonces, este valor del coeficiente de potencia, de 0,032, sale de la gráfica. Entonces, ¿cómo determinamos el diámetro? Aplicando la fórmula del coeficiente de potencia, que es la relación entre la potencia, que es un dato, entre la densidad del agua por la velocidad de rotación en radianes por segundo al cubo y por el diámetro a la quinta. Como conocemos todo, menos el diámetro lo despejamos acá y sacamos la raíz quinta, ¿no? De todo este cálculo que hagamos, ¿no? Y precisamente acá, cuando eh, determinamos este diámetro, ¿no? Aquí está el resultado, 3,12 metros, ¿no? Hemos aplicado esta fórmula, ¿no? C24, que es la potencia, eh, bueno, aquí debe estar en vatios, ¿no? Ahí está, por eso que lo han multiplicado por 1000, ¿ya? Los kilovatios los multiplico por 1000, ¿ya? Eso está en C24, ¿no? C24. Ya, esta potencia, que es de 99.740, lo multiplico por 1000 para obtener la potencia en vatios, dividido entre C18, que es la densidad del agua, que es 1000, por B35, B35, B35 es la velocidad de rotación, ¿no? En radianes por segundo, ¿no? Hemos transformado las RPM en radianes por segundo. Ya ustedes pueden observar, C26 son las RPM multiplicado por 2pi dividido entre 60, ¿no? Y como 2 por pi, el, el coeficiente 2 se va con el 2 por 30 y queda 30 nada más, ¿no? Tenemos aquí la velocidad de rotación en radianes por segundo, ¿no? Y ese valor lo utilizamos aquí en nuestro cálculo, el diámetro, ¿no? B35 elevado al cubo por C30. C30 es el valor del coeficiente de potencia, que ya lo hemos visto de manera gráfica, ¿no? Todo esto elevado a un quinto, ¿no? O sea, 0,2. Le he sacado la raíz quinta, pues, ¿no? Elevado a la 0,2. Y sale, pues, el diámetro. Entonces, el caudal, dado que ya conocemos el diámetro, simplemente aplicamos la fórmula del coeficiente caudal, ¿no? El coeficiente aquí, ¿no? El caudal lo despejamos, ¿no? El caudal es igual al coeficiente de caudal por la velocidad de rotación en radianes por segundo por el diámetro del cubo, ya que hemos calculado el diámetro, ¿no? Y aquí está la fórmula, pues, ¿no? B15, que es el coeficiente de caudal, por B35, por B35, que es la velocidad de rotación en radianes por segundo,
por C32 al cubo, ¿no? C32 es el diámetro, que ya lo hemos determinado, elevado al cubo. Entonces ya podemos determinar el caudal, ¿no? Entonces ya hemos completado el primer cálculo, ¿no? El caudal. Eh, entonces acá, bueno, aquí he puesto estas fórmulas de los coeficientes que se utilizan en la curva de Colina para acordarnos, ¿no? Y aquí en la siguiente parte, ¿no? Fíjense, ellos nos están pidiendo, dice, muestra cómo varían la eficiencia, ya. Nos piden cómo varía la eficiencia y la potencia según el caudal. O sea, lo que ellos quieren que nosotros desarrollemos, esa, esta curva, ¿no? Ya ustedes seguramente en el laboratorio lo desarrollan, pero aquí lo hacemos nosotros analíticamente, ¿no? O casi analíticamente. O sea, lo que quieren es que desarrollemos esta curva, ¿no? Según el porcentaje de carga, ¿no? Entonces yo he hecho el cálculo para tres porcentajes de carga, ¿no? Eh, aquí tenemos para 76, bueno, aquí este para 50%, ¿no? El, este es para 75%, ¿no? Para 75%, porque este es para 100%, ¿no? Lo que hemos obtenido acá en el cálculo inicial es para la máxima eficiencia, ¿no? O sea, para el 100%. Y ahora nos falta para el 75% y el 50%. Ya con 3 puntos en una curva podemos trazar toda la curva, ¿no? Entonces, para 75%, yo simplemente multiplico, ¿no? Caudal que he calculado, el C34 por 0,75, ¿no? Lo que yo he calculado, el C34, el caudal, ¿no? De 86,25, es el que he utilizado acá, metro cúbico por segundo, ¿no? Y de igual manera para el 50%, que es la mitad de ese caudal, ¿no? Entonces, determino yo el QWD. ¿Cómo determino el QWD? Fácil, ¿no? Aquí, si yo tengo, vamos a desplazarnos acá. En cualquier caso, ¿cuál va a ser la trayectoria operativa de la turbina? ¿Ah? Observen ustedes que acá, ¿qué cosa es EWD? EWD, habíamos visto, aquí está la fórmula, creo. Aquí, no sé, por acá. EWD.
tenemos la potencia, la densidad, la velocidad de rotación, pero este coeficiente de potencia, ¿no? De energía, estamos hablando de esto. Aquí que observamos, ¿no? Que G no va a cambiar. No va a cambiar tampoco la velocidad de rotación, tampoco va a cambiar el diámetro, ¿no? Ya se instala la turbina y ahí queda, ¿no? El diámetro no va a cambiar. Pero tampoco va a cambiar la caída, ¿no? Entonces, EWD eh, y el QWD, como aquí ustedes pueden apreciar, ¿no? Que es F16, que es EWD 0.06, ¿no? Verán ustedes que habíamos quedado EWD, a ver, ¿qué pasaba con EWD? ¿Variaba o no variaba? Pregunto, según la fórmula. No varía. Claro, o sea, este WD va a ser el mismo, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Es por eso que acá este valor, ¿no? De EWD va a quedar ahí, ¿no? Y el QWD, el QWD va a ser función del caudal, ¿no? O sea, como el diámetro es constante, eso no cambia, ¿no? Y va a ser función de este caudal. Por eso es que aquí este valor es que del 16, ¿no? Es F16, ¿no? F16. Entonces acá aparece el caudal F16 entre B35, B35, B35 es la velocidad de rotación que tampoco va a cambiar. Por eso es que aquí está con el símbolo de dólar, ¿no? Por C32, que también está con el símbolo de dólar. C32, el diámetro, ¿no? El diámetro tampoco va a cambiar, ¿no? O sea, lo único que va a cambiar es aquí este numerador, ¿no? Que va a ser función del caudal, ¿no? O sea, del valor que está en la parte superior, ¿no? Acá, ¿no? De estos valores del caudal, acá y acá, ¿no? Entonces, aquí están los dos valores, este y este, ¿no? Ya obtenemos entonces el caudal para diversos porcentajes, ¿no? Del coeficiente, ¿no? Ahora, el coeficiente de potencia es 0.025 para el 75% del coeficiente caudal, ¿no? Para el coeficiente caudal de 0.045. ¿Qué cosa es lo que observamos acá? Para este coeficiente caudal, ¿no? Lo vamos a 0.045. Aquí estamos subiendo hasta acá, ¿no? 0.045 y lo intersectamos, ¿no?
con esta curva vertical, porque esta curva vertical va a ser constante, ¿no? Porque ya hemos visto que este coeficiente de energía depende, será ustedes la correlación, este coeficiente de energía, vamos a regresar acá, este coeficiente de energía, observen ustedes, va a ser constante, ¿no? Porque no cambia ni G, no cambia H, no cambia la velocidad de rotación, no cambia el diámetro, ¿no? Por eso es que todos los procesos van a seguir esa línea vertical, ¿no? Así, a todo lo largo, ¿no? Entonces, el coeficiente de caudal, 0.045, y lo intersecto, ¿no? Con esta línea vertical. Y aquí determino, pues, mi coeficiente de potencia, ¿no? Y eso es lo que he aplicado acá en este resultado. ¿No? Este coeficiente de potencia sale de la gráfica. Y de igual manera, ¿no? El 0.015. Ya se sigue reduciendo aquí el coeficiente de caudal, ¿no? Pero a lo largo de esa línea vertical, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Y en cuanto a la eficiencia, también pues la determinamos ahí en la curva de Colina, ¿no? Para diversos valores del coeficiente de caudal, ¿no? Porque esto, la vertical va a ser constante, pues, ¿no? Todo esto sale en la gráfica. Y la potencia en el eje se aplica pues la fórmula que les dije, ¿no? Aquí está. F18, que es la densidad seguramente, 18, densidad, ¿no? Rho por G, eh, que es la C18. La densidad del agua, que no cambia, pues, ¿no? Rho G, Q, que es la B35, B35, eh, B35, que son los radianes por segundo, elevado al cubo, ¿no? Entonces acá, perdón, el cálculo que se realiza es la potencia en el eje, ¿no? Estamos aplicando esta fórmula, ¿no? Esta de acá. El cálculo de la potencia es igual a esta potencia, el coeficiente de potencia, por la densidad, por la velocidad de rotación al cubo, por el diámetro a la quinta, ¿no? El diámetro a la quinta es el C32, ¿no? C32 es el diámetro, sí. ¿Ya? Esa fórmula es la que estamos aplicando, ¿no? La fórmula del coeficiente de potencia. Y la potencia sale directamente, ¿no? Nada más, pues ya tienen ustedes todos los puntos, ¿no? Tienen la potencia y la eficiencia y tienen el caudal, ¿no? Tienen los tres puntos, ¿no? Porque el de 100% está acá, ¿no? En el cálculo que hemos hecho acá, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Analicen bien este problema. Ya se los he subido en la plataforma. ¿Preguntas? Pregunten.
Esto fue en una práctica. ¡Ah! En la primera práctica. De repente se las pongo también. A ver, vamos a pasar lista.